Amén. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Amén. Así que de los pastores Álvarez, yo soy misionero, trabajo con el Ministerio Misionero Ama Honduras. Nosotros vamos a distintos lugares de aquí de Honduras, trabajamos en la montaña de la flor con los olupanes, vamos a la mosquita y trabajamos con los misquitos, también trabajamos en un lugar llamado Valcirce con los lencas. Pero ¿saben qué es lo más importante de todo esto? Es que no importa la cultura, no importa la nación, no importa el idioma, el lenguaje, Dios siempre va a ser el mismo. Amén. Amén. Aleluya. Así que ¿cuántos están listos para aprender en el día de hoy? Amén. ¿Cuántos están listos para recibir? Amén. Así que ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos. Vamos a entregar. Padre, gracias, Señor. Gracias por esta mañana. Padre, te damos gracias por tu poder, por tu presencia, por tu espíritu. Padre, declaramos que cada una de las personas que están aquí van a poder regresar distintos, van a poder regresar diferentes a su casa. Padre, declaramos que tú comienzas a encender un fuego, tú comienzas a fortalecer su fe. Y Padre, que ellos puedan estar en una relación íntima contigo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pastora también me ayuda con un fondo, pastora. Así que el tema de hoy va a ser aprendiendo a caminar en fe. ¿Cuál es el tema? Aprendiendo a caminar en fe. Aprendiendo a caminar en fe. Todos conocemos el versículo que está en Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe primeramente? Ponte a pensar qué es la fe. La fe es creer. La fe es confiar. Ok, todos sabemos que la certeza es lo que se espera. Certeza que algo está garantizado, que sí o sí va a suceder. Certeza de que Dios va a cumplir las promesas que Él tiene para tu vida. Amén. Convicción de lo que no se ve. Convicción, estar convencido, estar seguro que aunque tú no lo veas, Él va a cumplir esas promesas. Aunque tú no lo veas, Él está obrando en tu vida. Si quieres ver el cumplimiento de Dios en tu vida, si quieres ver las promesas, si quieres ver el llamado, debes de empezar a poner algo en práctica, y es tu fe. La fe es una parte vital en nuestras vidas como cristianos, una parte fundamental, es un pilar en nuestras vidas. Sin fe, nadie puede agradar a Dios. Nosotros como cristianos debemos de caminar en fe, fortalecer nuestra fe, poner en práctica nuestra fe. Yo te quiero hablar de la fe. El primer punto es la fe salvadora. La fe salvadora. Todos conocemos la historia de Zaqueo, que dice que Zaqueo era un cobrador de impuestos. Un cobrador de impuestos en aquel tiempo era una persona que robaba el dinero a otras personas, que les quitaba una parte de su dinero. Aquella persona era juzgada por las demás personas, era juzgada por el pueblo, porque no les gustaba, les caían mal. Entonces la Biblia dice que Zaqueo era muy pero muy pequeño. Imagínate al hombre más pequeño que has conocido en tu vida, el más chaparrito. Así de pequeñito era Zaqueo. ¿Ok? Dice la Biblia que Jesús iba caminando, iba una multitud, pero Zaqueo no conocía a Jesús. Zaqueo era una persona que tenía muchos bienes a causa de robar, muchos bienes a causa de hacer daño. Él tenía mucho pecado en su vida. Zaqueo era una persona muy mala. Pero ¿saben qué? Zaqueo tenía algo, porque tenía ganas de conocer a Jesús. Él quería correr hacia el Maestro, él anhelaba conocerlo a Él. Y dice que cuando la multitud va y Jesús va caminando, Zaqueo trataba de escuchar al Maestro, quería conocerlo, pero como la multitud era muy grande, él no podía, porque él era muy pequeño. Imagínate que él brincaba, pero no podía verlo, debido a su estatura.
Él no podía verlo, pero dice de que Zaqueo mira un árbol. El árbol. Dice que cuando ya está subido en el árbol, Jesús mira a Zaqueo y le dice: Zaqueo, bájate de ahí, que tengo que ir a quedarme en tu casa. Tengo que ir a quedarme en tu casa. Zaqueo se baja y recibe a Jesús en su hogar. Pero dice que las personas empezaban a juzgar, las personas empezaban a bochornar. Está hacia la novela, tu enfoque está hacia el fútbol, a querer ir a jugar un partido, hacia otro. Cuando debes de practicar tu fe y tener fe en que Dios tiene. Así es. La fe nos abre muchos caminos. Debemos de aprender a usar nuestra fe, sin importar lo que el mundo nos diga, sin importar lo que miremos alrededor. Debemos de mantenernos fuertes, una fe fortalecida. Amén, aleluya. La Biblia habla acerca de un hombre llamado Gedeón. La mayoría conocemos la historia de aquel hombre. Dios levantó a aquel hombre llamado Gedeón. Dios lo escogió para que fuera el líder de Israel. Dios lo escogió para que su ejército luchara contra el de los madianitas. Y dice que el ejército de Gedeón era de 32,000 hombres. 32,000 hombres. Y dice que Dios le habla a Gedeón. Dios le habla a Gedeón y Gedeón envía a casa a 22,000 hombres que tenían miedo. De 32,000 envió a 22,000. Quedaba solamente con 10,000 hombres. De esos 10,000 hombres, Gedeón se quedó solamente con 300 hombres en su ejército. Hay un dato en la Biblia que me impacta mucho, y es que el ejército de los madianitas era aproximadamente de 135,000 hombres. Ponte a pensar esto: ¿qué probabilidad tenía de ganar 300 contra 135,000? No había posibilidad, no había probabilidad. Sin embargo, Gedeón siempre mantuvo esa fe, se mantuvo firme, se mantuvo creyendo en que Dios le daría la victoria. Debemos de ser como Gedeón, permanecer en Él, fortalecer nuestra fe. La Biblia también nos habla acerca de que va Pedro en la barca con los discípulos y está la tormenta, viene la tempestad, viene la lluvia, vienen los vientos fuertes y empiezan a azotar aquella barca, las olas empiezan a azotar aquella barca, los truenos, los relámpagos, pero de repente Pedro empieza a ver al Maestro en medio de las aguas. Pedro empieza a ver a Jesús en medio de las aguas. ¿Y qué es lo que pasa? Jesús empieza a caminar sobre las aguas. Pedro da los primeros pasos. Se mantuvo a flote porque tenía fe. Pero ¿sabes qué fue lo que pasó? La historia luego dice que Pedro se comenzó a hundir. ¿Por qué crees que él se comenzó a hundir? ¿Por qué tú crees que Pedro se comenzó a hundir? Hay 3 cosas que debilitan nuestra fe. Número 1, el poder de Dios. Tu fe se va a ir para abajo, va a caer. Número 2, cuando comienzas a tener miedo, cuando comienzas a tener temor, tu fe se va a debilitar. Número 3, tu fe también se debilita. Tu fe se va a debilitar y te vas a comenzar a hundir como Pedro. Debes de fortalecer tu fe.
Hay una historia que me llama mucho la atención, y es que dice que Jesús iba con los discípulos. Es otra historia, iba en la barca con los discípulos, y dice que Jesús viene y se duerme en la popa, al frente de la barca, al frente de la embarcación. Y dice que Jesús, estando con los discípulos, Jesús se duerme, pero también viene la tormenta, también viene la tempestad, vienen los truenos, relámpagos, vienen las olas, y el agua se comienza a meter dentro de la barca. Y sabes algo, los discípulos empiezan a clamar. Los discípulos empiezan a clamar por sus vidas, tenían miedo de perder sus vidas. Yo me imagino a los discípulos diciendo: no me quiero morir, no me quiero morir, no me quiero ahogar. Pero imagínate esto, tenían al maestro a la par, tenían al maestro en la barca, y ellos tenían miedo aún de eso. A pesar de eso, aún tenían miedo. Tenían al maestro a la par, pero no miraban al maestro. Miraban la tormenta, miraban la tempestad, miraban lo difícil, miraban la prueba, miraban el problema, pero no miraban al maestro. Y dice que llegan los discípulos y van corriendo hacia Jesús a despertarlo. Maestro, maestro, ayúdanos, nos hundimos, maestro, ayúdanos. Y Jesús los reprende, Jesús los exhorta y le dice: hombres de poca fe, hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? En eso le ordenó a los mares que se calmaran, y se calmaron. Pero los discípulos tenían miedo. Es muy importante mantener nuestra fe fortalecida, nuestra fe, firmes en nuestra fe, porque cuando vengan los momentos difíciles vamos a tener nuestra mirada en el Salvador, y no es nuestra mirada en la tormenta, no es nuestra mirada en la escasez, no es la mirada en la enfermedad, sino nuestra mirada en el Creador. Amén. Amén. Una fe fortalecida, hombres con fe. Estas tres historias nos dicen algo muy, pero muy importante, que debemos de tener en nuestras mentes, que nunca se nos puede olvidar. Dos cosas muy importantes. Número uno, las posibilidades, las probabilidades siempre van a estar en contra de los hijos de Dios. Siempre van a estar en contra de nosotros. Los problemas van a estar en tu contra, tu familia va a estar en tu contra, el viento va a estar en tu contra, el mar va a estar en tu contra. Pero cuando todo está en tu contra, ahí vas a ver la mano de Dios. Ahí es cuando se manifiesta la mano de Dios en tu vida. Ahí. Número dos, que deben de empezar a declarar la palabra. Jesús no dijo: oh, es muy fuerte la tormenta, oh, las olas son muy fuertes, nos vamos a hundir. Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Les ordenó directamente al mar, al viento, que se calmasen. ¿Qué fue lo que sucedió después? Se calmó. Nos está enseñando que debemos de empezar a declarar la palabra así como Él lo hizo, así como Él le dijo: calmate, Él se calmó. Así, si tú tienes una enfermedad que está atacando tu vida, un problema que está ahí en tu vida, no sé lo que esté pasando, llámalo y empieza a declarar la palabra: cálmate o vete de mi vida, y ellos, por lo tanto, te va a obedecer. Amén. Debes de empezar a declarar la palabra, a ordenarle, para que eso que está sucediendo en tu vida comience a irse. Amén. Amén. No seas como Pedro, no veas las circunstancias. Después de los dos pasos se comenzó a hundir, pero imagínate la tempestad. Tienes a Jesús al frente, está el Maestro, está el Salvador al frente, pero en eso una hora te empiezas a pegar por el pie, te comienzas a hundir, pero porque no tienes una mirada fija en Él, no tienes una mirada fija en Él. A pesar de eso, el Maestro salvó a Pedro. Pero no importa nada. Lo que importa es que tú tienes que tener tu mirada en Él.
tu fe fortalecida en Él, para que no te comiences a hundir. Debe permanecer fortalecido en Él. Cuando Dios te esté llamando, cuando el Maestro te esté llamando a que camines sobre las aguas, cuando el Maestro te esté llamando, ven, camina sobre las aguas, no te quedes en la barca. No te quedes en la barca. Comienza a caminar hacia Él. Comienza a caminar hacia Él. Y es difícil. Es difícil. Pero debe de empezar a caminar hacia Él. Sin importar lo que cueste. Sin importar todo lo que tengas que dejar atrás. Vas a tener sentimientos. Pero no pongas atención a esos sentimientos. Pon atención a Él. Pon atención a Él, tu mirada en Él. Amén. ¿Cómo fortaleces tu fe? Declarando la palabra. Poniendo en práctica la fe. Así vas a fortalecerla. Caminando sobre las aguas, ordenándole a la tempestad que se calme. Así tu fe se va a empezar a fortalecer. Así tu fe se va a empezar a fortalecer. Aleluya. El último punto que quiero tocar es una fe sanadora. Una fe sanadora. Hay una historia que me gustó mucho, en la que hay un hombre llamado Gene Lilly. Dice que aquel hombre está escribiendo un libro que se llama ¿Cómo morir con gracia? ¿Cómo morir con gracia? Aquel hombre estaba muy enfermo. Aquel hombre tenía esclerosis múltiple. Tenía triglicéridos altos, colesterol alto, tenía diabetes, tenía dañado el tejido cerebral. Él estuvo 17 años en cama, postrado. Y dice que aquel hombre va a empezar a escribir aquel libro de cómo morir con gracia. Aquel hombre ya no tenía oportunidad según él, ya no tenía otra manera de buscar una salida. Aquel hombre ya estaba técnicamente firmando su sentencia. Pues dice que un día estaba sentado y empieza a ver el televisor. Y en el televisor hay una prédica, y en el cual hay un predicador y dice que estaba señalando hacia la pantalla. Y aquel hombre, Gene Lilly, dice que el predicador tenía el dedo un poco pando. Yo no sé cómo está el mío, pero tenía el dedo un poco pando, dice. Y a la hora de la hora, dice que el predicador empieza a decir: ¿acaso usted es una de las personas que no va a la iglesia? Él le pidió a Dios por 2 minutos.
mientras él leía la Biblia, encontraba versículos donde decía que no iba a morir, sino que iba a vivir. Su fe se incrementó más y más y más y más, y siguió hasta el día de aquella campaña. Y dice que él está en el hogar con su esposa, y dice que le dice a su esposa, él tenía una silla de ruedas, él tenía una muleta porque no podía caminar, y le dice: ve y guarda aquellas muletas, ve y guarda aquellas sillas de ruedas, porque está para mí. Lili llegó a la campaña. Los familiares tuvieron que llevar chillados porque no podía caminar. Lo sentaron en un asiento de las filas. Y dice que empieza la campaña, y le hacen el llamado a una persona que estaba a 3 asientos de él. Estaba a la parte de él, le hacen el llamado a la persona pasa, es sanada. Le hacen el llamado a otra persona que está a un asiento de él, pasa, es sanada. El detalle es que la campaña termina y él no ha recibido sanidad. La campaña termina y él no ha recibido ese milagro que tanto esperaba. Pero ¿sabes qué? En eso uno de los ministros viene y hace el llamado a las personas que no lo habían llamado antes. Lili aumentó su fe. Y dice que aquel hombre iba arrastrándose por el suelo, no sé cómo le hizo, pero iba pasándose fila por fila, gente por gente, persona por persona, hasta llegar al altar, hasta llegar al escenario. Dice que estando ahí, una mujer le empieza a ministrar. ¿Qué tiene?, le pregunta a la mujer. Él le dice: tengo esclerosis múltiple, estuve paralizado hace 17 años, 17 años sin poder caminar. Tengo diabetes, triglicéridos altos, colesterol alto. ¿Y saben lo que dice aquella mujer? Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Aquel hombre dice que empieza a pensar: esta es la mujer más dura que me he encontrado en toda mi vida. Le estoy diciendo que me estoy muriendo, que tengo dañado el cerebro, y usted me dice: alabado sea Dios. Pero luego dice: vi algo en usted. Muchas personas han tratado de orar por mí, pero en usted, yo desde que puse mi mirada en usted, yo sabía que usted no le estaba poniendo límites a Dios, sino desde el momento que dijo: aleluya Dios, estaba diciendo: aleluya por tu milagro, aleluya por esa sanidad, aleluya porque vas a regresar caminando y saltando en tu hogar. Empieza a orar por él. Aquel hombre cae de espaldas. Lo tenían 2 mujeres y aquel hombre cae de espaldas y luego se levanta. Y dice que ahora necesitaba la ayuda de los sugieres. Su fe empezó a debilitarse. Pero dice que Dios le habla a aquella ministra y le dice: dile que aunque no parezca que esté sano, ya lo está. Aunque no parezca que esté sano, ya lo está. La ministra le dice: empieza a correr. Empieza a correr. Y aquel hombre necesitaba la ayuda de los 2 sugieres. No podía caminar, no se podía mover. ¿Pero qué? Empieza a correr con la ayuda de los 2 sugieres. Empieza a correr. Y tal vez no podía mucho, iba de poquito a poquito, pero empieza a correr. Pero dice que después de 12 horas, aquel hombre ya podía correr, ya podía saltar, ya podía alabar a Dios. Pero solamente porque tuvo esa fe, porque mantuvo esa fe. Debe de empezar a caminar en tu fe, a fortalecer tu fe. Él pudo haber visto que no podía caminar, él pudo haber visto tal vez que los médicos decían que no podía haber sanidad para él, pero él no decidió ver eso. Él decidió ver a Jesús. Él decidió ver a aquel hombre el cual sí lo podía sanar. Así incrementó su fe. Dejar los medicamentos aún, sino que hasta que el médico le dijera que los dejara, los podía dejar. Dice que un día Lili iba a tomar su dosis normal de insulina, y dice que le dio un shock porque ya no la necesitaba, ya no necesitaba más. Jesús lo había sanado por completo.
Lo reparó por completo. Pero no lo pudo haber reparado si no hubiera tenido fe. Si no hubiera tenido fe, no hubiera podido ver ese milagro. Si tú quieres ver ese milagro, debes de empezar a practicar y a caminar en tu fe. Una fe fortalecida. Como te decía al principio, Gedeón pudo haber visto los 135,000 que tenía en contra, pero no vio eso. Vio lo que Dios quería hacer para Israel. Vio lo que Dios quería hacer y era darle la victoria. Amén, aleluya. Era darle la victoria. Punto número 3, ¿cómo fortaleces tu fe? Buscando lo que Dios quiere hacer. No mirando el problema, no mirando la enfermedad, no mirando el fracaso, mirando lo que Dios quiere hacer. Poniendo tu mirada en el milagro. Hay otra historia en la Biblia que me gusta bastante. Tiene un hombre que se llama Bartimeo y dice que aquel hombre era un mendigo. Aquel hombre no podía ver, aquel hombre no podía caminar, no podía trabajar porque estaba ciego. Dice que él tenía una capa, él tenía una túnica, la ropa de él. La historia dice que aquel hombre estaba tirado en las esquinas, pedía dinero porque no podía trabajar. Aquel hombre pedía dinero, pero dice que aquel hombre no podía ver, aquel hombre no podía. El maestro va pasando, de repente escucha la multitud que rodea a Jesús, y cuando escucha eso, ¿sabe qué es lo que dijo? ¿Sabe qué es lo que dijo? Hijo de David, ten piedad de mí. Y la gente le decía, cállate, cállate, cállate. Pero entre más le decían que se callara, él más gritaba, hijo de David, ten piedad de mí. Jesús lo manda a llamar. Y yo no sé cómo hizo aquel ciego si no podía ver. Yo no sé hacia dónde se dirigió. Se pudo haber dirigido hacia este lado, hacia este lado, hacia este lado, pero no podía ver a Jesús. Pero cuando de repente llega el maestro le dice, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Y le dice, maestro, quiero recobrar la vista. Quiero recobrar la vista. Y eso le dice, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Aquel ciego que antes pasaba en la calle mendigando, aquel ciego que antes pasaba pidiendo dinero, aquel ciego que no podía trabajar, que no podía ver, ahora podía ver al maestro, ahora podía ir y hacer lo que Dios le quisiera hacer en su vida. Él no se puso a pensar, ok, soy ciego, no puedo ver, no puedo caminar, no puedo trabajar, ay no. El cual va a traer sanidad a mi vida. La mujer con el flujo de sangre, tantos años, pero corrió a tocar el manto del maestro. Tuvo fe que solamente con tocar una borde de aquel manto, un borde de aquel manto iba a recibir el poder de Dios. Y iba a recibir esa sanidad. Así debe de permanecer tu fe. Permanecer tu fe. Una fe fortalecida. Cuando empiezas a ver lo que Dios quiere hacer, tu fe se fortalece. Cuando empiezas a habitar en su palabra, a habitar en su casa, tu fe se va a fortalecer. Cuando comienzas a correr a sus brazos, tu fe se va a fortalecer. Cuando no mires el problema, cuando no mires que estás ciego, cuando no mires que está la tormenta, cuando no mires que no puedes caminar sobre el agua, cuando empieces a mirarlo a Él, tu fe se va a fortalecer. Amén. Tu fe se va a fortalecer. Y yo no sé qué es lo que estés pasando el día de hoy.
o tuviste un problema con tu familia, yo quiero que ahí donde estás, cierres tus ojos. Ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos, pastor. Ayúdame con una canción de adoración, pastor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Si hay una persona en este lugar que me diga, Samuel, yo quiero conocer ese maestro, yo quiero conocer esa persona que sana, esa persona que salva, esa persona que quiere que yo vaya hacia él. Si tú me dices, Samuel, yo quiero entregar mi corazón a él, quiero que levantes tu mano hoy. Levanta tu mano hoy. Sé que hay una persona la cual ha tenido mucha depresión. Sé que hay una persona la cual los problemas han estado golpeando su casa, han estado golpeando su hogar. Y tú me dices, necesito ayuda, necesito correr a sus brazos. Si tú eres esa persona, levanta tu mano. Si tú eres esa persona, levanta tu mano. Ya no hay más tiempo. Ya no hay más tiempo. Es hora. Ha llegado la hora que empieces a correr. Empieza a correr hacia Él. Empieza a prevalecer en su palabra. Él quiere tocarte. Ahora que quiero que todos los que estén aquí también, si no tienes levantada tu mano, ahí donde estés, quiero que empieces a ver esa tormenta. Empieces a ver esa tempestad que has tenido en tu vida. Tal vez una mala relación. Una relación con tu papá, con tus hermanos, con tus hijos, con tus primos, con tus tíos, yo no sé. Mantén en tu mente. Si es escasez financiera, mantén en tu mente. Si es enfermedad, mantén en tu mente. Si es dolor, empieza a mantenerlo en tu mente. Y comienza a poner tu fe en práctica hoy. Comienza a ordenarle, te vas hoy. Comienzas a declararle, te vas hoy. Pon tu fe en práctica. Pon tu fe en práctica. En esos momentos cuando te sientes débil, en esos momentos cuando ya no tienes salida, escapatoria, en esos momentos cuando dices, ya no aguanto más, necesito ayuda, en esos momentos es cuando tu práctica debe estar puesta en Él. Es cuando tu fe debe de ponerla en práctica en esos momentos. Empieza a declarar la palabra sobre tu vida. Empieza a poner en práctica tu fe y el propósito de Dios y las promesas de Dios. El llamado de Dios se va a empezar a cumplir en tu vida y en tu familia. No más enfermedad, no más crisis, no más problemas, no más depresión, porque llegó el maestro a este lugar. Llegó el maestro, toda depresión se va, toda crisis se va, toda enfermedad se va. Comienza a correr hacia Él. Comienza a correr hacia Él. Si tal vez has pensado que nadie te va a ayudar, si tal vez has pensado que no tienes a nadie más a quien correr, corre hacia Él. Deposita tus cargas en Él. Sé que Dios te está tocando tu corazón. Levanta tu mano.